Era solamente para agradecerles poder estar en este espacio, agradecerle a ustedes por haber venido y hacerle una invitación. Después de aquí, una vez que terminemos, nos vamos a juntar en el Centenario, en nuestra casa, en la unidad básica. Así que bueno, es esto, ¿no? Para invitarlos a los que quieran ir. Ahí vamos a estar y vamos a compartir algo, así que bienvenidos van a ser de ir al Centenario. Gracias. Javier corre con ventaja. Buenas tardes, ya te invitó a comer así. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo simplemente breve saludar y agradecer en principio el poder participar en esta charla junto a Carlos Tomada respecto de lo que significa y entender qué es esto de lo de la reforma laboral. La cuestión que en estos tiempos que hoy se viven y con este gobierno, cualquier intento de reforma para los trabajadores sabemos que no es bueno. De antemano sabemos que cualquier intento, por más que intenten decir que la reforma que se plantea para generar empleo, todos sabemos que es al contrario. La década del 90 lo vivimos, mientras más se flexibilizó, más desocupación se generó, más pérdida de puestos de trabajo se generaron. Así que en esta es la claridad desde quienes tienen la responsabilidad hoy por haber sido electos en los cargos de diputados y quienes tenemos la responsabilidad de conducir las organizaciones sindicales, de defender los derechos de los trabajadores. Acá lo que se vienen a plantear con las distintas reformas, ya sea la laboral, la previsional y hasta la impositiva, lo que vienen son por los derechos que supimos conseguir. Vienen por las convenciones colectivas de trabajo. Nosotros hoy vivimos en nuestra provincia una situación de conflicto producto por una discusión de una convención colectiva, que en el Estado la discusión de la convención colectiva también tiene que ver con el modelo de Estado que uno pretende como trabajador. Por eso la negativa hoy de que se avancen en las discusiones paritarias, en las convenciones colectivas, tiene que ver porque se contraponen los intereses de los trabajadores con quienes gobiernan y cuál es ese modelo de Estado. En el caso de salud, cuál es el modelo de salud que los trabajadores propiciamos, que va muy por en contra al modelo de salud que pretende la provincia y el Estado Nacional, donde sea un modelo de salud dedicado al clientelismo, fijado más como una cuestión comercial y no trabajar en función de la atención primaria, de tener a nuestro pueblo, en el caso neuquino, con un mejor servicio de salud. Entonces, la discusión y la mayor difusión que podamos darle qué es lo que significa cuando se habla de reforma, porque si los grandes medios te la pintan como si fuera algo piola, algo bueno, y aquellos que nos oponemos a la reforma parece que estuviéramos atrasando, y es al contrario acá. Defender los intereses de los trabajadores tiene que ver con oponernos a esta reforma laboral. Tiene que ver con garantizar la estabilidad laboral de los compañeros, que es uno de los ejes centrales en cuanto también a las pretensiones de lo que significa la reforma laboral. El tener al trabajador flexibilizado sin la posibilidad de contar con su estabilidad laboral tiene que ver también con la pérdida de derechos, la pérdida de salario, la pérdida del poder adquisitivo, que redunda en mayor desocupación, mayor poder de consumo, y lo que hace es que los puestos de trabajo se vayan perdiendo. Por eso creo que Carlos Tomada va a poder dar seguramente un pantallazo de lo que significa el proyecto de ley de fondo, de cuáles son todos y cada uno de los derechos que se pretenden avasallar. Yo agradecerle por el espacio, la disposición, y sí pedirle a los compañeros que nos toca la responsabilidad de conducir las organizaciones sindicales, que la reforma se va a frenar con los compañeros legisladores adentro oponiéndose y con los trabajadores movilizados afuera, como fue el 29 en la Plaza de los Congresos, más de 300.000 compañeros que estuvimos ahí, y ese va a ser la única forma de frenar la reforma, va a ser creando conciencia y con los dirigentes y los trabajadores movilizados para frenar esta reforma. Así que gracias por la atención. Bueno, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por estar acá un sábado, quizás quitándole tiempo a la familia, al descanso. Algunos que venían jugando en Pedro, que hoy suspendieron la fecha, así que todos los que jugamos zafamos. Pero la verdad que también es un orgullo poder venir a Plotier y ver cómo empieza a ser realidad ese sueño que tenemos. Cuando Adrián, Nico me planteaban la idea de hacerlo, pensamos que iba a ser complicado en esta fecha, y sin embargo la verdad que
los compañeros de Plotier que se pusieron al hombro la organización, no solamente de la campaña Comunidad Ciudadana, sino también de este evento. Como siempre vienen haciendo bien las cosas, así que felicitaciones a toda la mesa que organizó la actividad. Y además el lugar que han elegido, porque en definitiva me parece que este espacio y esta militancia vamos a terminar siendo los bomberos del pueblo argentino. Y me parece que eso es lo que cada uno de ustedes también acá en Plotier van a terminar siendo el pueblo de Plotier. Así que también agradecemos las instalaciones. Creo que lo que planteaba Carlos Quintriqueo, acá no solamente hay que opinar, hay que plantear, hay que llevar el debate, sino que hay que poner cuerpo. Y es lo que estuvieron haciendo todos estos días. Me parece que esto lo vamos a poder frenar estando en la calle, estando defendiendo a cada uno de los argentinos que le vienen robando sus derechos. Y así como les toca hacer la difícil a los compañeros de ATE, y lo vienen haciendo no desde ahora, desde que empezó a gobernar Macri, pero ahora se está poniendo cada vez más complicada porque se han envalentonado y por eso vienen con este paquete de reformas. Yo quiero también decir que era un honor poder caminar ayer con ellos. Lamento no haber estado antes de ayer porque estamos en Buenos Aires también intentando poner un límite a esto, pero era un honor haber caminado a las calles en Neuquén. Me parece que el gobierno el gobierno provincial ha tomado esto y le ha llegado el mensaje que la ciudadanía está claramente en defensa de los trabajadores, pero no por una cuestión de tomar postura porque me gusta más un color que el otro, sino para que entienda este gobierno que esta genuflexia o chupamedismo, a mí me hacen decir genuflexia porque queda mal, chupamedismo, que han tomado como postura política nos está haciendo mal, nos está dejando en la calle, no solo la calle movilizada, sino la calle sin trabajo, nos está dejando sin oportunidades, sin posibilidades y excluidos de un sistema que parecía que durante 12 años se había construido con una solidez que quizás el tiempo no iba a poder romper, pero con un gobierno como el que tenemos sabemos que esa discusión y esa pelea se da todos los días, no alcanza con 12 años de un excelente gobierno o de tener excelentes ministros. Esa discusión hay que darla de manera permanente, por eso siempre tenemos que estar en buen estado físico desde la política. Y estamos en tan buen estado físico que el Cherba fue, ganó las elecciones rápidamente con los compañeros, pero de esta y como estas actividades, compañeros, hay que hacer muchas. En cada rincón de nuestra provincia, en cada localidad, tenemos que seguir juntándonos, encontrándonos. Ya vayan avisando a la casa que comen en Centenario, porque Javier nos invita, porque además también tenemos que hablar con los compañeros de Centenario. Pero digo, este 2018 va a tener que ver mucho con esto, va a tener que ver con estar preparado desde la política. De esto se sale con diálogo, se sale con trabajo, con paz y con política, no se sale de otra manera, con política. Y nosotros tenemos que ganarle a los medios, a ese militante que tienen en cada casa que es el televisor, con política. Y hay que ir empujando en función de lo que los argentinos se merecen para ese lado. Por eso creo que nuestra militancia va a tener que estar muy activa y estas charlas se tienen que repetir. En alguna tendremos a un Tomada que venga a explicarnos de lo que él conoce bien, y en otras nos formaremos, nos capacitaremos, también quizás con técnicos que nos ayuden del lado de Carlos Tomada, para nosotros no solamente acá, sino también ir a cada una de las localidades a replicar esto que hoy necesita saber el pueblo argentino y para nosotros el pueblo neuquino lo que está sucediendo. En el Congreso, y antes de que hable Carlos, les comento rápidamente, nuestro bloque que acaba de elegir nuevo presidente, va a ser el Chivo Rossi presidente, va a recibir y va a debutar en el Congreso, o va a volver, es como Tevez, vuelve varias veces a Boca, el Chivo vuelve varias veces al Congreso, pero van a tocar discusiones que hay que darlas, y tenemos que ir a darlas. Reforma
previsional, pacto fiscal, que están atados, están unidos porque uno financia al otro y los dos desfinancian a los abuelos y sobre todo a las provincias. Y luego esta reforma laboral que también el presidente quiere impulsar envalentonado por el resultado de las elecciones, llevándose puesto mucho de lo que los argentinos lograron y mucho por lo cual trabajaron y se esforzaron muchísimos de nuestros compañeros. Y en esto, desde el Congreso, nosotros hoy tenemos que tener la inteligencia, creo que claramente la mayoría del pueblo argentino es opositor al gobierno nacional, y nosotros tenemos que, desde la oposición, convocar a toda la oposición y decirle claramente, sin entrar en detalles, sin entrar en muchos proyectos más que va a haber en el Congreso, pero básicamente nuestro primer trabajo, nuestra primera tarea es nuclear a toda la oposición diciéndole no a la reforma laboral, no a la reforma previsional y no al pacto fiscal. Estos tres paquetes que vienen atados y que son los deberes que quiere hacer rápidamente Macri para el sector que él representa, nosotros tenemos que ponerle un freno. Así que nos van a ver tratando de convocar. El pueblo ya ha elegido, el pueblo en esto ha votado y ha elegido un tercio, claramente han votado al gobierno nacional, pero hay 2 tercios que no. Y esos 2 tercios hoy tienen la obligación de juntarse para ponerle freno a estos 3 paquetes. Y en esa obligación, la mayor obligación la tenemos nosotros, compañeros, porque somos claramente el eje, la columna vertebral de esa oposición en la Argentina. Así que no tengan dudas que desde la Cámara de Diputados vamos a trabajar en ese sentido. De la reforma laboral va a hablar Carlos en detalle. Yo simplemente quiero decirles 2 cuestiones de la reforma previsional y del pacto fiscal. Les decía, las 2 están atadas porque una financia a la otra. Claramente los grandes perdedores de esos 2 proyectos es el abuelo, el jubilado y el que piensa jubilarse, porque desde ahí quieren, desde el bolsillo de cada jubilado, quieren ir a financiar estas medidas. Nosotros, con respecto a la reforma previsional, no solamente le vamos a decir que no, sino lo que estamos trabajando es en ir a garantizar más derechos, porque de eso se trata el peronismo y de eso se trata nuestro espacio, nuestro frente, nuestra unidad ciudadana, garantizarle derechos a los argentinos, no los que teníamos y más también. Por eso vamos a trabajar en un dictamen de rechazo a la reforma previsional, pero además de intentar transformar en una ley la moratoria, esa moratoria que le permitió a muchísimas argentinas y a muchísimos argentinos poder acceder a la jubilación, pero que estaba a tiro de decreto y entendemos que tiene que ser un derecho garantizado por una ley. Queremos también avanzar en la posibilidad de cuando en una pareja alguno de los 2 se queda sin trabajo, el que sea económicamente activo, el que esté con trabajo, pueda seguir haciéndole los aportes a aquel que no, que por desgracia y sobre todo por este modelo que deja mucha gente en la calle, se le empieza a generar un bache y el día de mañana es un problema si no hay una moratoria a jubilarse. Así que en ese sentido, y también quitar la posibilidad de modificar la fórmula de movilidad jubilatoria por decreto, que fue en la mal llamada ley de reparación, que en realidad es una de las peores leyes que yo he podido discutir y debatir, y que con esos títulos, como dice otro compañero, veneno en frasco de perfume, porque le ponen esos títulos lindos, pero en realidad son pésimos para nuestro pueblo. Pero también queremos sacar volver a que la fórmula se pueda modificar por ley y no que esté a tiro de decreto. Eso va a ser en cuanto a la reforma previsional. Si logramos frenar la reforma previsional, se va a caer el pacto fiscal, claramente. Así que esa va a ser la tarea en el Congreso, que ahí vamos a estar con Alberto codo a codo defendiendo estas cuestiones. Pero después queda la tarea, les decía en este 2018, nuestra tarea, que son 2: ponerle un límite a este avance del gobierno nacional. Esa es una tarea concreta que tiene que hacer cada militante, y la forma de poner límite es informándose, tratando de generar de estas charlas muchas y después esto llevarlo al resto del territorio. Y la segunda tarea, no menor, compañeros y compañeras, es empezar a conformar un plan de gobierno en cada localidad y un plan de gobierno para la provincia de Neuquén. La mejor forma de defender nuestro proyecto es ganar el territorio neuquino, y eso es lo que empezamos a hacer y a eso nos venimos a invitar.
fácil invitar a aquel que quiere ser invitado, así que seguramente ustedes van a tomar el guante de esto, pero esto es lo que venimos a construir. No solamente tenemos que pensar en volver a ser gobierno nacional, o la mejor manera de volver a ser gobierno nacional es ser gobierno provincial en la provincia de Neuquén, ser gobierno en la ciudad de Plotier y en cada uno de los distritos donde cada compañero necesita de este proyecto para estar cada día mejor. Gracias, compañeros, y abierto a las preguntas del compañero. Muchas gracias, realmente contento, feliz de estar en esta provincia de Neuquén nuevamente, sorprendido por el clima. Yo vengo recorriendo el país y estando en distintas provincias, hablando de tantos temas que nos da este gobierno para hablar y también para ayudarnos a reforzar nuestra identidad. Pero quiero decirles de corazón, porque así fue, el clima, la representación de los que están aquí, el entusiasmo que he visto hoy acá en Plotier, que supera a la mayoría de los que he encontrado, y me pregunto, tomando una frase que tiene mala prensa, por algo será que hay este entusiasmo y estas ganas de dar vuelta a la historia acá. Así que feliz de estar acá y quiero que mis palabras sean las primeras palabras de mi intervención, estén dirigidas a expresar mi solidaridad con los compañeros de ATE, mi acompañamiento a su lucha, mi rechazo y mi repudio a esta mancha venenosa que se extiende por todo el país de una idea de atender los conflictos solamente desde la perspectiva de la represión y de cuanto más dura, mejor. Esto no es por casualidad. Por supuesto que entiendo que este aplauso es precisamente para los compañeros de todas las organizaciones que se han movilizado los otros días acá en la provincia. Y por supuesto, se me ocurría escuchándote, Carlos, bueno, primero además el gusto y el placer de estar acompañado por Darío y por Carlos y por Javier en esta mesa. Es realmente un placer y un orgullo. Pero se me ocurría recién, escuchándote también antes de entrar en el detalle. Este gobierno viene sosteniendo que hay que modernizar las relaciones laborales y que no podemos seguir con convenios del siglo XX, que tenemos que ir a los convenios del siglo XXI. Yo me pregunto entonces cuál es el problema que tienen con el convenio de ATE, más del siglo XXI, que firmado en el 2017, imposible. Así que deberían aceptarlo si lo único que buscan es modernidad. Lo que pasa es que no buscan actualización de las condiciones laborales. Lo que ocurre es que estamos frente a un gobierno que ha llegado por los votos, pero ha llegado para modificar la relación entre el capital y el trabajo en la Argentina. Viene a cambiar de raíz un modelo de representación de los trabajadores, de equilibrio, de relación por medio de la negociación colectiva, por el medio de la administración del conflicto, por el respeto del derecho de huelga. Vienen a dar vuelta a esa historia, una historia que en la Argentina tiene mucho más que el propio origen del peronismo, que es de comienzo del siglo, cuando empezaron las primeras organizaciones sindicales, los primeros derechos a ser reivindicados. Esa es Argentina, previa a ese momento a donde nos quieren llevar en forma definitiva. Y por eso, acá es otra cosa, acá no es solamente un problema de una ley o de una reforma. Acá la disputa es otra y mucho más profunda. Por eso esta reforma no debe y no puede pasar. Y eso va a ocurrir solamente, como ya se dijo, si se da esa doble llave. Por un lado, los trabajadores, las organizaciones sociales, con sus dirigentes, con el pueblo movilizado para impedir esa reforma, y con una fuerte y decidida acción
por parte de los diputados y de los senadores. Yo en esto quiero ser claro, me había pensado decir otra cosa, así que no importa. Pero yo quiero ser claro en esto, porque me parece que no puede haber confusión. No importa el contenido de la ley laboral ni el contenido de la ley previsional, porque indudablemente solamente hay reforma laboral en el concepto de este gobierno. Es aquella reforma que responde a una ideología neoliberal. Es una reforma que entiende que el problema de la Argentina se resuelve a través de la disminución y la desprotección de los derechos de los trabajadores. La reforma previsional podrán hacer todos los arreglos que quieran un grupo de senadores creyendo que con eso van a saber qué modifican. No modifican nada. El único sentido de la reforma previsional es tomar los fondos del ANSES, los fondos de la Seguridad Social, para con eso enjugar el déficit que ellos mismos crearon cuando liberaron de las retenciones a las productoras agrarias en la Argentina. Digo, en fin, es así, porque no vamos a entender que estas tres leyes lo que tienen como sentido profundo es iniciar el proceso regresivo de distribución del ingreso en la Argentina. La derecha se unió en la Argentina como nunca antes porque no toleraron que durante los 12 años anteriores se fuera generando un proceso lento donde en la distribución funcional del ingreso el capital recibía menos que el trabajo. 52% recibía el trabajo y 48% recibía el capital. Eso no lo pudieron soportar. Y esa es la voz de aura que dieron para empezar a acumular el más fuerte poder del lado de la derecha que conozca la democracia recientemente adquirida. Es frente a eso que estamos dando la pelea, frente a ese bloque que hoy se expresa mayoritariamente, pero como bien advirtió Darío, atención, que si lo que se puso en disputa en la última elección fue el respaldo o no al ajuste, está claro que no hubo respaldo mayoritario al ajuste. Esto tiene que quedar claro porque ellos arman campañas, hacen lavado de cerebro en forma sistemática, de manera tal que estamos convencidos, hasta nos cambian los números. Estamos convencidos que en realidad el ajuste salió plebiscitado favorablemente. No, y por eso hay resistencia en la calle, y por eso hay resistencia popular, porque se sienten respaldados por la mayoría de los votos en la Argentina que no fueron a favor del ajuste. El ajuste tiene su acompañamiento mayoritario, yo no lo voy a discutir, pero lo que está en juego es que estas leyes no pueden pasar. Y quisiera ser claro con respecto a la reforma laboral. El gobierno presentó un proyecto que era salvaje. Era, como se dijo, fue producto de una decisión del presidente Macri el día lunes a la mañana después de saber el resultado electoral. Ese que decíamos recién que no le daba la mayoría, pero él se sintió suficientemente respaldado. En ese momento dio la directiva de que no fuera la reforma tributaria y la previsional y una laboral sin demasiada trascendencia, igualmente perjudicial, que estaban conversando. Dijo, vamos con una ley que realmente modifique las relaciones laborales en la Argentina. Esa fue la que pasaron, la que presentaron. No discuto que la CGT intervino y moderó el contenido, yo diría, devastador para el derecho del trabajo y para los derechos de los trabajadores que tenía el primer proyecto. Pero ese no es el problema es un problema político. Si esta reforma pasa
quiere decir que está claro que el problema de la Argentina son los derechos de los trabajadores. Si esta reforma pasa, es un triunfo en una batalla simbólica al que este gobierno está profundamente inclinado, que es esta cosa de los simbolismos. Yo creo que hasta lo más perverso de este gobierno es lo simbólico. No nos olvidemos que en el primer proyecto laboral que presentaron habían copiado textualmente una frase que venía del discurso del 3 de abril de 1976, apenas iniciado en la dictadura cívico-militar, cuando José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía, enunció cuáles eran los objetivos de la dictadura. Y esos objetivos estaban enumerados en el primer proyecto de reforma. Hasta ese nivel simbólico y perverso es capaz este gobierno de poner en una reforma laboral, supuestamente que se iba a tratar en plena democracia, los contenidos y los fundamentos que fundamentaban el plan económico de la dictadura. Porque está claro que este que hoy estamos viviendo es el tercer intento profundo y regresivo en materia de ingresos en la Argentina, en materia de política de ingresos. El primero fue la dictadura cívico-militar, el segundo fue los 90 y el tercero es este. Este lo pretenden definitivo, profundo, entre comillas, irreversible. Este proyecto también me parece necesario, y no voy a abundar en los detalles, probablemente puedan aparecer en las preguntas, porque me parece que lo importante es que podamos intercambiar, simplemente tal vez agregar que me parece imprescindible poner a este proyecto en contexto. Esta no es una desgracia que se abate sobre la Argentina. Este es un problema mucho más profundo, que se inicia con la crisis del capitalismo del 2008, la crisis financiera que recorrió el mundo y que fue parangonada, incluso algunos dicen superior a la crisis del 30. Esa crisis que empezó siendo una crisis financiera y luego una crisis económica y finalmente una crisis del trabajo en el mundo. Millones y millones de habitantes de este planeta han perdido el trabajo desde el 2009 en adelante. Inmediatamente después que la crisis se solucionó, cuando los estados nacionales pusieron plata en los bancos, a esos mismos banqueros que rechazan la intervención del Estado, la aceptaron alegremente cuando era cuestión de volver a ponerle los fondos, se largó a partir del 2010 en todo el mundo un programa de reformas laborales. 103 países han iniciado procesos de reforma laboral según el último informe del Sistema de Naciones Unidas. Todos los programas de reformas laborales vienen fundamentados en la necesidad de atraer inversiones, generar empleo y crear mejor empleo. No ha habido uno solo de los 103 países que hayan conseguido esos objetivos. Los objetivos que sí se han cumplido con todas las reformas laborales, incluyendo la de España, la actualmente en Francia, la de Grecia, la de Italia, por hablar de los países que muchas veces tenemos por referencia, ha sido quebrar el mundo del trabajo, aumentar la discrecionalidad empresaria, debilitar las estructuras de representación de los trabajadores y aumentar la precariedad del trabajo. Déjenme que les dé un ejemplo. En España, la reforma se hace en el 2012. Han pasado 5 años. Podemos ver los resultados. En España, entre el 1 de junio del 2016 y el 1 de junio del 2017, el 90% de los puestos que se crearon fueron puestos temporarios. Se terminó el trabajo por tiempo indefinido, el trabajo que nosotros conocemos, el trabajo al que aspiramos, el trabajo en la OIT ha llamado trabajo decente, el trabajo por el que trabajamos, valga la redundancia,
durante 12 años. Ese trabajo en el mundo lo están haciendo desaparecer con reformas como esta. Obviamente en Brasil fue una vez que saltó el charco esta tendencia de las reformas laborales, fue Brasil el primer país que ha dictado una reforma salvaje que retrotrae a Brasil al siglo XIX. No es ese el único elemento del contexto. El segundo elemento del contexto es que esta reforma la dictan después de 2 años de gobierno. 2 años de gobierno donde sistemáticamente han agredido al empleo, han hecho retroceder a los salarios, han debilitado la situación de los jubilados, han amenazado a los derechos de los trabajadores, han reprimido cualquier intento de conflicto en defensa de los puestos de trabajo y han iniciado un proceso de flexibilidad de hecho. Porque, compañeros y compañeras, cuando en la Argentina aumenta el desempleo, cuando en la Argentina retrocede el salario, no hace falta leyes, no hace falta ninguna ley. Los trabajadores no tienen más remedio que aceptar lo que le ofrece la patronal, sea puestos de trabajo o sean salarios, por supuestos de inferior calidad o de menor monto en cada caso. Eso es lo que se llama la flexibilidad de hecho, y eso es lo que está pasando ya hoy en la Argentina sin reforma laboral. Porque ahora cualquier patronal cambia los turnos, cambia los lugares de trabajo, modifica condiciones. Y si alguien protesta, si alguien hace como los trabajadores de PepsiCo un intento de resistencia, son apaleados, y además son apaleados con todas las televisiones enfocando para que todo el mundo lo vea y sepa qué es lo que le va a pasar a los trabajadores que defienden sus derechos. Por eso lo que pasó acá en Neuquén no es una casualidad, es parte de una decisión política del conjunto de la derecha en la Argentina, que tiene Macri su principal expositor, pero no el que manda. Los que mandan son los que han decidido que estas 3 reformas vayan juntas, porque es necesario que vayan juntas para que el mensaje sea claro. Acá se inicia una etapa donde las modificaciones van a ser cada vez más profundas. Por eso espero que nuestros diputados y nuestros senadores, y voy a aclarar la palabra nuestros, porque hay nuestros y nuestros. Entonces, yo quiero hablarle, a los nuestros, afortunadamente, después de la última elección sobre todo, me quedo muy tranquilo. No necesito decirles nada porque sé lo que van a hacer. Hay otros nuestros, más amplios, que se llaman nuestros, que se dicen peronistas, y que me parece bien en todo caso que se digan peronistas. Lo único que es necesario que lo demuestren, no porque lo pida yo, sino que el pueblo necesita que, por un lado, el movimiento obrero y por otro lado el peronismo dé testimonio de que de lo que es su compromiso con la historia. El peronismo nació para confrontar con el liberalismo, de frente, cara a cara, sin ocultarlo, sin buscar vueltas retóricas, para confrontar con el neoliberalismo, no para hacerse socio o integrarse a sus filas, no por ser una elegante oposición de su majestad, que es oposición para la tribuna, no para aliarse en votaciones en aras de una supuesta gobernabilidad. La gobernabilidad que la cuide el gobierno, no la oposición. El gobierno va a cuidar la gobernabilidad cuando tome medidas a favor del pueblo y a favor de las mayorías. Eso es cuidar la gobernabilidad. ¿No? Porque si no resulta que nosotros tenemos que cuidar la gobernabilidad que nos reclama ¿quién?
los que cuando fueron circunstancial mayoría no nos votaron el presupuesto en la Cámara de Diputados. Tenemos que rendir cuenta de gobernabilidad frente a una enloquecida que anuncia ríos de sangre todos los días y jamás se cumplen sus profecías maléficas, generando... Eso es falta de gobernabilidad. ¿Por qué tenemos que rendir nosotros cuenta de gobernabilidad? Cuando hemos sido más bien víctimas de permanentes ataques a la gobernabilidad en todos nuestros gobiernos. Entonces, volviendo al tono más mesurado que corresponde, yo digo una cosa. Yo creo que acá hay mayoría de compañeros del peronismo o no. No importa, porque esto que digo trasciende al peronismo. Pero el peronismo dio origen a 3 banderas, que son la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Banderas que han dejado de ser del peronismo, que son de todo el pueblo, a las cuales podríamos agregar sin lugar a dudas las políticas de memoria, verdad y justicia y las políticas de integración latinoamericana. Ahora, esas 3 banderas, yo digo una cosa, todo el peronismo las acepta, estén donde estén. ¿Y cuál es la duda entonces de los diputados cuando reciben un proyecto? Reciben un proyecto, suponete, para arreglar con los fondos buitres. Que lo leen y dicen, ¿es a favor o en contra de la independencia económica? Si es en contra de la independencia económica, no la votás. Si es a favor, sí la votás. ¿Cuál es el problema? Te viene una reforma laboral como esta. Vos la lees y decís, ¿es en contra de la justicia social o a favor de la justicia social? Si es a favor, la votás. Si es en contra, no la votás. ¿Qué problema hay con eso? ¿Qué es lo que cuesta entender? ¿Cuál es el problema que tienen nuestros diputados sedicentemente y panamericanamente peronistas? Porque hablan del pan peronista. Bueno, todo eso. Compañeros y compañeras, yo creo que todos tenemos una enorme responsabilidad en esta tarea. No es un tema solamente del movimiento obrero. El movimiento obrero, afortunadamente, está empezando a ponerse de pie. Los otros días en Luján se reunieron las varias centrales, la Corriente Federal, la 12TA, movimientos sociales, y anunciaron que iban a salir a confrontar con la reforma laboral sin dudarlo, sin escapatorias, de frente, y convocaron a una movilización espectacular, inmensa, que los grandes diarios ni siquiera le destinaron una noticia. No apareció en los diarios oficialistas, quiero decir, obviamente. En ese escenario también estamos jugando. Pero digo, el movimiento obrero empieza a ponerse de pie con todas las dificultades que esto implica. Porque entendamos que no es tan fácil desde una organización sindical que tiene una interacción con el Estado salir a las corridas. Es necesario sumar voluntades, que sean más, que estén todos unidos, que vayan avanzando todos al mismo tiempo. Pero ahí está, ahí empezaron en grandes cantidades a enfrentar a este gobierno. También espero que lo hagan los diputados y senadores en las cámaras, pero nosotros tenemos que estar también al lado de ese conflicto. Esto no es un problema solamente de un sector. Acá vienen por nosotros, por cambiar nuestra vida, por dañar la vida cotidiana de todos los argentinos. Esto no es solamente un problema de los trabajadores, son de los actuales trabajadores, de los futuros trabajadores, de los actuales jubilados, de los futuros jubilados, de los que no pudieron ser incluidos en nuestro tiempo y que tienen que ser incluidos, por los que seguimos peleando y debemos seguir peleando. Porque tengamos claro, y con esto termino, tengamos claro, flexibilizar quiere decir desregular, y desregular
quiere decir desproteger. Acá lo que se pretende es iniciar un proceso de desprotección de los sectores más humildes y de los trabajadores. Y frente a eso deberá pararse todo el peronismo, todos sus aliados, todo el movimiento obrero, todo ese gran bloque que supo estar unido cuando recibimos convocatorias amplias, generosas, para formar frentes que nos contengan a todos, como nuevamente tenemos que volver a hacer a lo largo y a lo ancho del país. Muchas gracias.